La firma tembló sobre el papel. Andrés se reía. «Sin mí no eres nada», susurró con desprecio. Isabela levantó la mirada, y por primera vez en años, sonrió con una libertad que él nunca podría comprender. Afuera, un Bentley negro esperaba. El bolígrafo pesaba como plomo entre los dedos de Isabela Romero. No por el objeto en sí, sino por el significado devastador de lo que estaba a punto de hacer. Firmar el fin de 8 años de matrimonio. 8 años que habían comenzado con promesas, susurradas bajo un cielo estrellado, y que terminaban en esta oficina fría, con olor a café rancio y desilusión. La abogada, una mujer de unos 50 años con gafas de montura metálica, observaba en silencio. Había visto miles de divorcios, pero algo en la quietud de Isabela le decía que esta historia era diferente. Había una dignidad en aquella mujer de 32 años, que contrastaba dramáticamente con la expresión burlona del hombre sentado frente a ella. Andrés Mendoza reclinó su silla hacia atrás, los brazos cruzados sobre su pecho, una sonrisa torcida bailando en sus labios. Llevaba un traje que Isabela sabía que había costado más de lo que ella ganaba en 3 meses. El reloj suizo en su muñeca reflejaba la luz fluorescente del techo, un recordatorio constante de la diferencia de poder que él siempre había usado para controlarla. «Adelante», dijo Andrés, su voz goteando sarcasmo como veneno. «Firma esos papeles y libérame de la peor inversión que hice en mi vida». Isabela sintió el familiar nudo en su garganta, esa sensación que había aprendido a tragar durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el nudo no era de dolor, era de alivio contenido. Sus dedos se cerraron alrededor del bolígrafo. La punta tocó el papel, justo sobre la línea punteada que marcaba el final de todo. Pero antes de firmar, los recuerdos la invadieron como una marea implacable. Recordó el día en que se conocieron. Ella tenía 24 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, luchando por construir su carrera desde cero. Andrés había entrado a la cafetería donde ella trabajaba en su laptop, con esa confianza arrogante que entonces había confundido con seguridad. Él era arquitecto junior en una firma prestigiosa. Conducía un auto importado que su padre le había regalado, y hablaba de sueños tan grandes que Isabela se había dejado envolver por ellos. «Vas a ser mi musa», le había dicho Andrés en su tercera cita, tomando su mano sobre la mesa de un restaurante demasiado caro para el presupuesto de Isabela. «Juntos vamos a conquistar el mundo». Pero las promesas de Andrés eran como castillos de arena, hermosos a la distancia, pero destinados a desmoronarse con la primera ola de realidad. El primer año de matrimonio había sido una montaña rusa emocional. Andrés comenzó a criticar su trabajo. «¿Diseño gráfico? Eso no es una carrera real, Isabela. Son dibujitos en computadora que cualquiera puede hacer». Las palabras habían dolido, pero Isabela se había dicho a sí misma que él solo estaba estresado por su propia carrera. El segundo año, las críticas se volvieron más frecuentes y más crueles. Cuando Isabela consiguió su primer cliente importante, una startup tecnológica que le pagó $20,000 por una identidad visual completa, Andrés había bufado. «$20,000. Yo gano eso en 1 mes y medio, pero supongo que para ti es mucho dinero». El tercer año, Isabela dejó de compartir sus éxitos con él. ¿Para qué? Cada logro era minimizado, cada victoria convertida en una oportunidad para que Andrés demostrara su supuesta superioridad. «¿Sabes cuál es tu problema, Isabela?», le había dicho Andrés una noche, después de 3 copas de vino, que siempre lo ponían filosófico y cruel. «Nunca vas a ser alguien importante. No tienes la ambición, no tienes las conexiones, no tienes lo que se necesita. Deberías estar agradecida de que alguien como yo se haya fijado en ti». Isabela había llorado esa noche, silenciosamente en el baño, el agua de la ducha mezclándose con sus lágrimas para que Andrés no escuchara su dolor. Pero algo había comenzado a cambiar dentro de ella, una semilla de resentimiento que germinaba lentamente. El cuarto año, Isabela comenzó a trabajar en secreto, no en proyectos freelance pequeños como antes, sino en algo más grande. Había conocido a través de un foro online a un grupo de diseñadores y desarrolladores talentosos. Juntos, habían comenzado a crear una plataforma digital innovadora para pequeñas empresas. Isabela era la directora creativa, trabajando hasta altas horas de la noche después de que Andrés se dormía, construyendo algo que él nunca sabría que existía.
Porque Isabela había aprendido algo fundamental. Andrés no merecía saber de sus sueños. No merecía tener la oportunidad de destruirlos con sus palabras venenosas. El 5.º año, la plataforma comenzó a despegar. Pequeñas empresas de toda Latinoamérica comenzaron a usarla. El equipo creció. Y con él, el secreto de Isabela. Andrés pensaba que ella todavía estaba haciendo dibujitos para ganar algunos pesos extra. No tenía idea de que su esposa estaba construyendo un imperio digital desde la mesa del comedor, mientras él presumía en cenas de negocios. El 6.º año, Isabela conoció a Mateo Delgado. No fue romántico al principio. Fue profesional, en una conferencia de tecnología y diseño en Buenos Aires. Mateo era inversionista, un hombre de 45 años que había construido su fortuna desde cero, invirtiendo en startups prometedoras. Cuando Isabela presentó su plataforma en el panel de emprendedores, Mateo había sido el único que hizo las preguntas correctas. ¿Cuál es tu visión a 10 años? Había preguntado Mateo, sus ojos grises estudiándola con una intensidad que no era condescendiente, sino genuinamente interesada. Isabela había respondido, con claridad, con pasión, con la seguridad que nunca había podido mostrar frente a Andrés, y Mateo había sonreído. No con burla, sino con reconocimiento. Tienes algo especial, le había dicho después de la presentación. No solo tu proyecto, tú, tu visión, tu determinación. Quiero invertir en tu empresa. La inversión de Mateo había sido el catalizador. Con su capital y su experiencia, la plataforma de Isabela había explotado. En 6 meses, habían triplicado su base de usuarios. En un año, habían levantado una segunda ronda de inversión por $5 millones. Isabela era oficialmente una empresaria exitosa, y Andrés no tenía la menor idea. El 7.º año, Isabela tomó la decisión. Pediría el divorcio, pero lo haría estratégicamente, silenciosamente, sin darle a Andrés ninguna pista de lo que había construido. Su abogada la había asesorado perfectamente. Como Isabela había mantenido su empresa completamente separada de las finanzas matrimoniales, usando una estructura corporativa que la protegía, Andrés no tenía derecho legal sobre nada de lo que ella había creado. Es impresionante, había dicho la abogada con admiración evidente. Construiste todo esto sola, manteniéndolo privado. Eres más inteligente de lo que tu marido nunca sabrá. Y ahora, en el 8.º año, Isabela estaba aquí, firmando los papeles que la liberarían de la prisión emocional que había sido su matrimonio. La punta del bolígrafo tocó el papel. Isabela respiró profundo. Y entonces, Andrés habló, su voz cargada de ese veneno familiar. Sin mí no eres nada, Isabela. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Vas a salir de esta oficina y te vas a dar cuenta de que cometiste el peor error de tu vida. Porque nadie más va a quererte. Nadie más va a tolerarte. Eres mediocre, y ahora vas a tener que enfrentar esa mediocridad sola. La abogada apretó los labios, claramente incómoda con el abuso verbal que estaba presenciando. Pero Isabela no se inmutó. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años. Ya no tenía poder sobre ella. En cambio, Isabela levantó la vista. Sus ojos, antes siempre bajos en presencia de Andrés, ahora lo miraban directamente. Había algo nuevo en su mirada, algo que Andrés nunca había visto antes. Paz. Tienes razón en algo, Andrés, dijo Isabela, su voz sorprendentemente firme. Sin ti, no soy nada de lo que tú creías que era. Andrés sonrió triunfante, malinterpretando completamente sus palabras. Isabela firmó. Un trazo limpio, decidido, final. Su nombre en tinta negra sobre el papel blanco. El fin de una era. El comienzo de otra. Listo, dijo, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Somos libres. Andrés se rió. Una carcajada fuerte, cruel, llena de satisfacción. Libres. Sí. Yo soy libre de la peor decisión de mi vida. Espero que disfrutes tu libertad, Isabela, porque vas a descubrir que sin mi apellido, sin mis contactos, sin mi protección, no eres absolutamente nada. Isabela se puso de pie, recogiendo su bolso de cuero. Era un bolso simple, no de marca, pero elegante. Todo en Isabela era así. Simple, pero elegante. Auténtico. Nos veremos en 30 días para la audiencia final, dijo la abogada, claramente aliviada de que esta parte del proceso hubiera terminado. Mientras tanto, las órdenes temporales están en efecto. Isabela asintió.
Caminó hacia la puerta de la oficina, cada paso más ligero que el anterior. Sentía como si estuviera dejando atrás años de peso, de dolor, de diminución. En la puerta se detuvo. No se volteó, pero habló lo suficientemente alto para que Andrés la escuchara. Adiós, Andrés. Gracias por enseñarme exactamente qué tipo de hombre nunca más quiero en mi vida. Y salió. Andrés la observó irse, su sonrisa aún presente pero con un toque de inquietud. Algo en la forma en que Isabela había caminado, en la confianza de sus últimas palabras, le había causado un escalofrío. Pequeño, pero perceptible. Pero lo desechó rápidamente. Isabela no era nadie. Nunca lo sería. Se levantó de su silla, satisfecho consigo mismo, y caminó hacia la ventana de la oficina que daba al estacionamiento. Y entonces lo vio. Un Bentley Continental GT negro, brillante bajo el sol de la tarde. Y junto a él, un hombre alto, distinguido, de traje impecable, esperando. Cuando Isabela salió del edificio, el hombre se enderezó, sonrió cálidamente, y le abrió la puerta del auto, con una caballerosidad que no era servil sino respetuosa. Andrés sintió que su sonrisa comenzaba a desvanecerse. ¿Quién demonios es ese?, murmuró. La abogada, organizando sus documentos, miró casualmente por la ventana. Ah, dijo con una sonrisa pequeña y conocedora. Ese es Mateo Delgado, uno de los inversionistas de tecnología más importantes de América Latina. Imagino que está aquí para reunirse con la señora Romero sobre su empresa. El mundo de Andrés comenzó a inclinarse, peligrosamente. ¿Su empresa? ¿Qué empresa? La abogada lo miró, y Andrés pudo ver algo en sus ojos que nunca había visto dirigido hacia él. Lástima. Señor Mendoza, dijo la abogada suavemente. Creo que hay muchas cosas sobre su exesposa que nunca se tomó el tiempo de conocer. Andrés Mendoza se quedó paralizado frente a la ventana, observando cómo Isabela subía al Bentley con una naturalidad que le resultaba completamente ajena. No había duda, torpeza ni inseguridad. Poisen movía como alguien acostumbrada a ese nivel de lujo, como si ese auto de $400,000 fuera simplemente otro martes en su vida. No entiendo, murmuró Andrés, más para sí mismo que para la abogada. Isabela no tiene dinero. Ella solo hace diseños para páginas web pequeñas. La abogada cerró su maletín con un clic definitivo que sonó como un martillazo en el silencio tenso de la oficina. Cuando habló, su voz tenía esa calidad educada pero firme de alguien que estaba a punto de entregar una verdad incómoda. Señor Mendoza, no sé cuánto le interesa saber sobre la vida de su exesposa, pero puedo decirle que Isabela Romero es la fundadora y CEO de Digital Bridge, una de las plataformas de gestión empresarial más exitosas de América Latina. Su última evaluación fue de $50 millones. El mundo de Andrés se detuvo. 50 millones. Las palabras rebotaron en su cerebro como balas perdidas, destruyendo cada creencia que había tenido sobre su matrimonio, sobre Isabela, sobre sí mismo. Eso es imposible, logró decir finalmente, su voz sonando extraña y lejana. Yo habría sabido. Vivíamos juntos, compartíamos cuentas bancarias. No todas, corrigió la abogada gentilmente. La señora Romero mantuvo sus finanzas empresariales completamente separadas desde el inicio. Todo legal, todo correcto. Usted firmó un acuerdo prenupcial que especificaba la separación de bienes empresariales previos y posteriores al matrimonio. Andrés se tambaleó ligeramente. Recordaba vagamente ese documento, hacía 8 años, cuando ambos eran jóvenes y supuestamente enamorados. Su abogado de entonces le había dicho que era solo una formalidad, que Isabela no tenía nada que proteger de todos modos. Él lo había firmado sin pensarlo 2 veces, confiado en su propia superioridad. Qué idiota había sido. 50 millones, repitió, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar la realidad. Y yo nunca supo, completó la abogada. Por lo que entiendo, la señora Romero prefería mantener esa parte de su vida privada. Privada. La palabra era un eufemismo cruel para la verdad devastadora. Isabela había construido un imperio entero sin contarle nada, porque no confiaba en él, porque sabía que él destruiría sus sueños con su sarcasmo y su necesidad constante de sentirse superior. Andrés sintió algo extraño y desconocido revolviéndose en su estómago. Tardó un momento en identificarlo.
Humillación. Real, profunda, devastadora humillación. Necesito sentarme, murmuró. La abogada le señaló la silla que había ocupado durante la firma. Andrés se dejó caer en ella, sus piernas súbitamente incapaces de sostener el peso de esta nueva realidad. Afuera, el Bentley seguía en el estacionamiento. A través del vidrio tintado, Andrés podía ver las sombras de dos figuras conversando. Isabela y ese hombre, Mateo Delgado. ¿Quién es él? ¿Exactamente?, preguntó Andrés, odiando el tono suplicante en su propia voz. La abogada vaciló, como si estuviera decidiendo cuánta información compartir. Finalmente, suspiró. Mateo Delgado es un inversionista de tecnología muy respetado. Hizo su fortuna invirtiendo temprano en varias startups que ahora son unicornios. Tiene un patrimonio estimado de $200 millones. Fue el primer inversionista importante de Digital Bridge hace 2 años. 2 años. 2 años durante los cuales Andrés había estado criticando a Isabela por perder tiempo en su computadora. 2 años durante los cuales él había presumido en cenas sobre sus proyectos arquitectónicos de $500,000, mientras Isabela calladamente construía algo 100 veces más valioso. ¿Y su relación con Isabela es? Andrés no pudo terminar la pregunta. Profesional, hasta donde yo sé, respondió la abogada. El señor Delgado es mentor de varios emprendedores. Tiene reputación de ser extremadamente selectivo con sus inversiones. Solo apoya proyectos y personas en las que cree completamente. Cada palabra era otra puñalada. Mateo Delgado, un hombre con $200 millones y décadas de experiencia, había visto algo en Isabela que merecía su tiempo, su dinero, su mentoría, mientras que Andrés, su propio esposo, solo había visto a alguien a quien minimizar. En ese momento, el Bentley comenzó a moverse. Andrés observó hipnotizado cómo el auto de lujo salía del estacionamiento con una suavidad que parecía imposible para algo tan poderoso. Dentro, Isabela probablemente estaba discutiendo estrategias de negocios, expansión internacional, rondas de inversión, todas esas cosas que Andrés había asumido que ella nunca entendería. Señor Mendoza, la voz de la abogada lo trajo de vuelta a la realidad cruel de la oficina. ¿Necesita algo más? Porque realmente tengo otra cita en 20 minutos. Andrés la miró, y por primera vez en su vida, se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona. Vio a un hombre de 34 años que había confundido arrogancia con confianza, que había usado su lengua afilada como arma para controlar a alguien que amaba, que había estado tan cegado por su propio ego, que no había visto la grandeza que dormía a su lado cada noche. ¿Ella es feliz?, preguntó súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. La abogada parpadeó, claramente no esperando eso. Consideró su respuesta cuidadosamente. No puedo hablar por la señora Romero, dijo finalmente, pero puedo decirle que en los 6 meses que llevo representándola, nunca la he visto más aliviada que hoy. Firmar esos papeles la liberó de algo que la estaba sofocando. Las palabras golpearon a Andrés como un puño en el estómago. Él había sido ese algo. Él había sido la prisión de la que Isabela necesitaba escapar. Se levantó mecánicamente, recogió su maletín y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar a través de cemento húmedo. Señor Mendoza, la voz de la abogada lo detuvo en el umbral. Cuando se volteó, ella lo miraba con una expresión que era parte compasión, parte advertencia. Un consejo gratuito, si me permite. La próxima vez que tenga el privilegio de estar con una mujer extraordinaria, tómese el tiempo de conocerla realmente, de escucharla, de verla como es, no como su ego necesita que sea. Andrés asintió mutamente, incapaz de formar palabras. Salió de la oficina sintiéndose como un hombre que acababa de descubrir que había estado viviendo en una realidad completamente falsa. Mientras tanto, dentro del Bentley que se deslizaba por las calles de la ciudad, Isabela Romero finalmente permitió que sus hombros se relajaran. La tensión que había estado sosteniendo durante semanas, meses, años, comenzó a disolverse lentamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo Delgado desde el asiento del conductor. A diferencia de lo que Andrés habría asumido, Mateo no tenía chofer. Disfrutaba conducir su propio auto. Decía que le ayudaba a pensar.
Como si pudiera respirar por primera vez en 8 años, respondió Isabela honestamente, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba. Es extraño. Pensé que me sentiría triste, o asustada, o algo así, pero solo me siento libre. Mateo sonrió, manteniendo sus ojos en el camino. La libertad es adictiva. Una vez que la pruebas realmente, te das cuenta de cuánto tiempo has estado viviendo en jaulas que tú misma construiste. Isabela lo miró con aprecio. En los 2 años que había conocido a Mateo, había aprendido más sobre negocios, liderazgo y autoestima de lo que había aprendido en toda su vida anterior. Pero su relación siempre había sido estrictamente profesional, una amistad basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Mateo Delgado era un enigma fascinante. A sus 45 años, había construido y perdido 2 fortunas antes de crear la tercera que lo había convertido en uno de los inversionistas más respetados de la región. Venía de una familia humilde, había trabajado como mensajero mientras estudiaba programación en las noches, y nunca había olvidado de dónde venía. ¿Te acuerdas del día que nos conocimos?, preguntó Isabela de repente. Mateo se rió. ¿Cómo olvidarlo? Estabas en ese panel en Buenos Aires, presentando Digital Bridge frente a 200 inversionistas escépticos. La mayoría te veía como una diseñadora gráfica jugando a ser CEO. Y tú fuiste el único que hizo preguntas inteligentes, recordó Isabela. El único que entendió lo que estábamos construyendo realmente. Había sido un momento definitorio. Isabela había estado parada en ese escenario, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Había trabajado durante meses en esa presentación, ensayando cada palabra, anticipando cada pregunta. Pero cuando llegó el momento de las preguntas del panel, la mayoría de los inversionistas habían sido condescendientes o directamente despectivos. ¿Y cómo planeas competir con las plataformas establecidas?, había preguntado un inversionista mayor con un tono que claramente implicaba que no creía que pudiera hacerlo. Tu modelo de monetización parece débil, había comentado otro, sin siquiera hacer una pregunta real. Isabela había sentido su confianza desmoronándose con cada comentario. Y entonces Mateo había levantado la mano. Isabela, había dicho. Y ella había notado inmediatamente que usaba su nombre, no un señorita condescendiente o una emprendedora. Tu plataforma no está realmente compitiendo con las establecidas. Estás creando un mercado completamente nuevo. ¿Puedes explicar más sobre tu estrategia de segmentación y por qué crees que las pequeñas empresas latinoamericanas son un mercado desatendido? La pregunta había sido como agua en el desierto. Mateo entendía. Realmente, entendía. Isabela había respondido con pasión, explicando cómo las grandes plataformas ignoraban completamente las necesidades específicas de pequeñas empresas en mercados emergentes, cómo su solución no era solo más barata, sino fundamentalmente mejor adaptada a la realidad latinoamericana. Cuando terminó, Mateo había asentido lentamente, una sonrisa pequeña jugando en sus labios. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Me interesa invertir. El resto, como dicen, era historia. ¿En qué estás pensando? La voz de Mateo interrumpió sus recuerdos. En lo extraño que es la vida, respondió Isabela. Hace 2 años estaba atrapada en un matrimonio que me estaba matando lentamente, escondiendo mis sueños como si fueran algo vergonzoso. Y ahora eres la CEO de una empresa valuada en 50 millones, con clientes en 12 países, y acabas de firmar tu libertad, completó Mateo. Isabela se rió, pero había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de alivio, de alegría, de todas las emociones que había estado reprimiendo. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo. Andrés nunca supo, nunca preguntó. Cuando le decía que tenía que trabajar tarde, él asumía que estaba haciendo diseños de $500 para sitios web pequeños. Nunca, ni una sola vez, mostró curiosidad genuina por lo que realmente estaba haciendo. Mateo maniobró el Bentley hacia el estacionamiento de un edificio moderno de oficinas, el cuartel general de 1905. Digital Bridge. Eso dice más sobre él que sobre ti. Las personas que están seguras de sí mismas celebran el éxito de sus parejas. Las que no, lo sabotean. Aparcó el auto y se volteó para mirar a Isabela directamente. Ahora tienes una decisión importante que hacer. ¿Cuál?
preguntó Isabela, secándose disimuladamente las lágrimas. ¿Vas a seguir escondiendo tu éxito?, dijo Mateo suavemente. Durante 2 años, te pedí que fueras más pública con Digital Bridge, que dieras entrevistas, que asistieras a conferencias como CEO, no como diseñadora. Siempre te negaste, y yo respetaba eso porque sabía que tenías tus razones. Isabela lo miró, entendiendo hacia dónde iba esto. Pero ahora, continuó Mateo, ya no estás casada con alguien que te minimiza. Ya no tienes que esconderte. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo invisible? ¿O estás lista para que el mundo vea quién eres realmente? Era una pregunta que Isabela había estado evitando durante años. Parte de ella, la parte que Andrés había entrenado con sus críticas constantes, quería seguir en las sombras. Era más seguro allí, menos vulnerable. Pero otra parte, la parte que había tenido el coraje de construir una empresa desde cero, de trabajar hasta las 3 de la mañana mientras su esposo dormía, de creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. Esa parte quería gritar su éxito desde los techos. «Estoy lista», dijo Isabela, y al pronunciar las palabras, sintió algo cambiando, fundamentalmente dentro de ella. «Estoy lista para dejar de esconderme». Mateo sonrió ampliamente. «Bien, porque resulta que Forbes América Latina ha estado pidiendo hacer un perfil de empresarias exitosas menores de 35. Les dije que tenía a la candidata perfecta». Isabela sintió un escalofrío de miedo y emoción. Forbes, una de las revistas de negocios más prestigiosas del mundo. Su foto, su historia, su empresa. Todo público, todo real. ¿Cuándo?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. La entrevista es la próxima semana. La publicación sale en 2 meses. Mateo hizo una pausa. Para entonces, tu divorcio será final. Andrés Mendoza va a abrir esa revista y va a descubrir exactamente lo que perdió. Isabela consideró esto. Parte de ella, una parte muy pequeña, sintió una punzada de culpa. Pero luego recordó años de comentarios despectivos, de sueños minimizados, de su propia voz siendo silenciada sistemáticamente. «Bien», dijo finalmente. «Es hora de que el mundo conozca mi historia. La historia real, no la versión que Andrés creía que era mi vida». Salieron del Bentley y caminaron hacia el edificio. En la recepción, el guardia de seguridad sonrió cálidamente. «Buenas tardes, señora Romero. El equipo la está esperando en la sala de juntas». Isabela devolvió la sonrisa. Este era su mundo. Un mundo que había construido con sus propias manos, su propia visión, su propio esfuerzo. Un mundo donde era respetada, valorada, escuchada. Mientras el elevador subía hacia el piso ejecutivo, Isabela sintió la última pieza de su antigua vida desmoronándose. Ya no era la esposa invisible de Andrés Mendoza. Era Isabela Romero, CEO de Digital Bridge, y el mundo estaba a punto de conocer su nombre. Una semana después de firmar los papeles del divorcio, Isabela Romero se encontró frente al espejo de su nuevo apartamento, preparándose para la reunión más importante de su carrera. No era la entrevista de Forbes, eso vendría después. Era algo más significativo. La presentación de Digital Bridge ante un consorcio de inversionistas internacionales que podría llevar la valuación de su empresa a $100 millones. El apartamento era completamente diferente a la casa que había compartido con Andrés. Él había insistido en vivir en una zona exclusiva, en una casa moderna que gritaba dinero, pero que siempre se había sentido fría y vacía. Este lugar, en cambio, era suyo. Un penthouse en el centro de la ciudad, con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas. No era ostentoso, pero cada detalle reflejaba su personalidad. Arte latinoamericano en las paredes, estanterías llenas de libros de negocios y novelas, plantas que traían vida al espacio moderno. «Señora Romero», la voz de su asistente ejecutiva, Carolina, llegó a través del intercomunicador. «El auto está listo. Tenemos 30 minutos antes de la presentación». Isabela sonrió. Carolina era una de sus primeras empleadas, una joven brillante de 23 años que había visto el potencial en Digital Bridge cuando era solo una idea. Ahora dirigía un equipo de 15 personas. «Voy en camino», respondió Isabela, tomando su portafolio de cuero y echando un último vistazo a su reflejo. Llevaba un traje sastre azul marino de corte impecable, no de una marca escandalosamente cara, sino de una diseñadora emergente latinoamericana que Isabela apoyaba conscientemente.
Su cabello oscuro estaba recogido en un moño profesional y su maquillaje era natural pero pulido. Se veía exactamente como lo que era, una CEO seria, capaz, formidable. Mientras el auto la llevaba hacia las oficinas de Digital Bridge, Isabella revisó mentalmente su presentación. Conocía cada número, cada proyección, cada dato de crecimiento. Los últimos 2 años habían sido una montaña rusa de expansión explosiva. Digital Bridge había comenzado como una solución simple, una plataforma que permitía a pequeñas empresas gestionar inventarios, facturación, clientes y marketing en un solo lugar, diseñada específicamente para la realidad latinoamericana. Mientras las grandes plataformas internacionales ignoraban las necesidades de mercados emergentes, Isabella había visto una oportunidad dorada. Ahora, Digital Bridge tenía más de 40.000 clientes pagados en 12 países, restaurantes familiares en México, boutiques en Argentina, talleres mecánicos en Colombia, panaderías en Chile, todos usando su plataforma para transformar sus negocios. «Llegamos, señora Romero», anunció el conductor, deteniéndose frente al edificio de oficinas de cristal, donde Digital Bridge ocupaba 3 pisos completos. Isabella entró al lobby e inmediatamente sintió el cambio de energía. Los empleados que pasaban la saludaban con respeto genuino, no con el miedo que había visto en las oficinas de las empresas de Andrés, sino con el tipo de lealtad que se gana tratando a las personas con dignidad. «Buenos días, Isabella», saludó Miguel, el gerente de producto, un hombre de 40 años que había dejado un trabajo en una empresa Fortune 500 para unirse a Digital Bridge. «El equipo de desarrollo terminó las nuevas funcionalidades que pediste. ¿Quieres revisarlas antes de la presentación?» «Absolutamente», respondió Isabella, siguiéndolo hacia el área de desarrollo. Lo que más le gustaba de su empresa era esto: la colaboración real, las ideas fluyendo en todas direcciones, la ausencia de jerarquías sofocantes. Había construido una cultura donde el mejor argumento ganaba, sin importar de quién venía. En el área de desarrollo, 5 programadores de diversos orígenes, desde recién graduados hasta desarrolladores con décadas de experiencia, trabajaban en múltiples pantallas. Cuando Isabella entró, todos levantaron la vista, pero nadie saltó a posiciones de falsa atención. Simplemente sonrieron. «Miren esto», dijo Andrea, una desarrolladora de 26 años que había sido su primera ingeniera contratada. En la pantalla, una nueva interfaz brillaba con una elegancia que hizo que Isabella sintiera orgullo maternal. «Es hermoso», murmuró Isabella, inclinándose para ver mejor. «La integración con sistemas de punto de venta se ve mucho más intuitiva». «Esa fue idea de Javier», señaló Andrea, gesticulando hacia un desarrollador junior. Notó que nuestros clientes en el sector restaurantes estaban teniendo problemas con la sincronización en tiempo real. Isabella se volteó hacia Javier, quien se sonrojó ligeramente. «Excelente trabajo, Javier. Este tipo de atención al usuario real es exactamente lo que nos diferencia». El joven brilló con el reconocimiento. En Digital Bridge, todos sabían que su trabajo importaba, que sus ideas serían escuchadas, que su crecimiento era una prioridad. Mientras Isabella revisaba los desarrollos, su mente vagó brevemente hacia Andrés. Se preguntó si él alguna vez había conocido los nombres de las personas que trabajaban en sus proyectos, si alguna vez había agradecido personalmente a alguien por una buena idea. Lo dudaba. «Isabella», la voz de Carolina la sacó de sus pensamientos. «Los inversionistas llegaron. Mateo está con ellos en la sala de juntas». Isabella asintió, sintiendo esa familiar mezcla de nervios y emoción. Esto era lo que amaba, el momento de mostrar lo que habían construido, de demostrar que su visión no era solo viable sino extraordinaria. La sala de juntas era espaciosa y moderna, con una mesa larga de madera clara y una pared completa de pantallas para presentaciones. Mateo estaba de pie junto a 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos impecablemente vestidos, todos con esa expresión de escepticismo educado que Isabella había aprendido a reconocer. «Isabella», Mateo hizo las presentaciones con su calidez profesional característica. «Te presento a Robert Chen, de Pacific Ventures, Sarah Williams, de Horizon Capital, y Diego Ruiz, de Andean Investment Group». Isabella estrechó cada mano firmemente.
mirando a cada inversionista directamente a los ojos. No había timidez en su apretón de manos. No había deferencia excesiva. Era una CEO presentándose a iguales. «Es un placer conocerlos», dijo Isabela. «Gracias por tomarse el tiempo de volar hasta aquí para conocer Digital Bridge». «El placer es nuestro», respondió Sarah Williams. Una mujer de unos 50 años con un traje gris impecable y una mirada que evaluaba todo. «Mateo ha hablado muy bien de su empresa. Estamos ansiosos por ver si cumple con las expectativas». Isabela sonrió. Había algo en el tono de Sarah que reconocía. El desafío sutil de una mujer que había tenido que probar su valor 1000 veces en un mundo dominado por hombres. Era un lenguaje que Isabela hablaba fluidamente ahora. «Espero que supere sus expectativas», respondió Isabela, dirigiéndose al frente de la sala. Durante los siguientes 45 minutos, Isabela presentó Digital Bridge con una claridad y pasión que dejó a los inversionistas visiblemente impresionados. No solo mostró números, aunque esos eran extraordinarios. Crecimiento de 340% año tras año. Retención de clientes del 94%. Expansión a nuevos mercados. Mostró algo más profundo. Una comprensión genuina del mercado. Una visión clara del futuro. Y evidencia sólida de ejecución impecable. «Nuestro diferenciador no es solo tecnológico», explicó Isabela, mostrando un video de testimoniales de clientes. «Es cultural. Entendemos a nuestros usuarios porque venimos de donde ellos están. Sabemos lo que es luchar por cada cliente, preocuparte por cada peso, soñar con crecer tu negocio mientras manejas 1000 desafíos diarios». En la pantalla, una mujer de unos 50 años, dueña de una panadería en Lima, hablaba con lágrimas en los ojos. «Digital Bridge me ayudó a entender mi negocio de verdad. Ahora sé exactamente qué productos me dan más ganancias, cuándo ordenar ingredientes, cómo manejar mis finanzas. Pasé de apenas sobrevivir a planear abrir una segunda sucursal». Robert Chen se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. «Sus métricas de retención son extraordinarias. ¿A qué atribuye ese nivel de lealtad del cliente?». Isabela había esperado esa pregunta. «A 3 cosas. Primero, nuestro servicio al cliente es personal, y en español, no subcontratado a call centers genéricos. Segundo, evolucionamos constantemente basándonos en feedback real de usuarios. Y tercero, honestamente, cuidamos. No somos solo una empresa de tecnología extrayendo valor. Somos socios en el éxito de nuestros clientes». Diego Ruiz, que había estado tomando notas meticulosas, levantó la vista. «Hablas de expandirse a Brasil. Eso representa desafíos significativos. Nuevo idioma, regulaciones diferentes, competencia local establecida. ¿Cómo planeas abordar eso?». Era una pregunta diseñada para exponer debilidades, para ver si Isabela realmente había hecho su tarea. Ella sonrió. «Hemos pasado los últimos 6 meses construyendo un equipo local en Sao Paulo», respondió Isabela, cambiando a una slide que mostraba fotos del equipo brasileño. «No estamos tratando de imponer una solución colombiana en Brasil. Estamos co-creando una versión brasileña de Digital Bridge con emprendedores locales que entienden ese mercado mejor que nosotros. Nuestro rol es proporcionar la infraestructura tecnológica y el capital. El conocimiento local viene de ellos». Sarah Williams asintió lentamente, y Isabela pudo ver respeto genuino en sus ojos. Era la mirada de alguien que reconocía estrategia inteligente cuando la veía. La presentación continuó, cada pregunta respondida con precisión, cada objeción anticipada y abordada. Cuando terminó, los 3 inversionistas intercambiaron miradas significativas. «Isabela», dijo, «finalmente, Robert Chen, hemos visto muchas presentaciones en nuestras carreras. Esta es, sin duda, una de las más impresionantes. No solo por los números, sino por la claridad de visión y la evidencia de ejecución. Estamos preparados para hacer una oferta», añadió Sarah Williams. «Pero antes, tengo una pregunta personal, si me permites». Isabela asintió, curiosa. «Mateo mencionó que construiste todo esto mientras estabas casada, pero que tu esposo no sabía nada sobre la empresa. ¿Cómo es eso posible? ¿Y por qué?». La pregunta colgó en el aire como una bomba. Isabela sintió todas las miradas en la sala enfocadas en ella. Era el tipo de pregunta que nunca le harían a un CEO hombre, pero ella había anticipado que vendría eventualmente. «Es una pregunta justa», respondió Isabela después de un momento.
Y la respuesta habla sobre por qué Digital Bridge existe en primer lugar. Mi ex esposo, él tenía una visión muy limitada de lo que yo era capaz de lograr. Cada vez que compartía un sueño, él lo minimizaba. Cada éxito pequeño era ridiculizado. La sala estaba en silencio absoluto. Entonces decidí que si iba a construir algo significativo, necesitaba hacerlo en un espacio donde mi visión no fuera constantemente cuestionada y disminuida. Esa decisión de construir en privado no fue cobardía, fue estrategia. Protegí mi sueño hasta que fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir al escepticismo. Isabela hizo una pausa, mirando a cada inversionista directamente. Y esa experiencia informó fundamentalmente cómo construí Digital Bridge. Esta empresa existe para personas que han sido subestimadas, ignoradas por grandes corporaciones que no ven su valor. Construyo para emprendedores que, como yo, tienen que trabajar el doble de duro para demostrar la mitad. Sarah Williams tenía lágrimas en sus ojos. Claramente, la historia resonaba con su propia experiencia. Firmé mis papeles de divorcio la semana pasada. Continuó Isabela. Y ahora ya no tengo que esconderme. Estoy lista para que el mundo vea Digital Bridge y para mostrar que las personas más subestimadas a menudo construyen las cosas más extraordinarias. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era respeto, admiración y algo más profundo, reconocimiento. Robert Chen fue el primero en hablar. Isabela, queremos invertir $50 millones en Digital Bridge, no solo porque los números son excelentes, sino porque creemos en ti como líder. Alguien que construyó todo esto bajo circunstancias imposibles, claramente tiene la resiliencia para llevar esta empresa hasta donde necesita ir. Isabela sintió emociones conflictivas inundándola. Alegría, validación, alivio y una tristeza pequeña por todos los años que había pasado creyendo las mentiras de Andrés sobre su propia incapacidad. Gracias, dijo, su voz firme a pesar de las emociones. Acepto su oferta. Vamos a cambiar el panorama empresarial de América Latina juntos. Mientras estrechaba manos y discutía próximos pasos, Isabela no sabía que en ese preciso momento, a 5 kilómetros de distancia, Andrés Mendoza estaba sentado en su oficina de arquitectura, buscando frenéticamente información sobre Digital Bridge en Internet. Y lo que estaba descubriendo lo estaba destruyendo lentamente. Andrés Mendoza había pasado de ser un hombre que se creía invencible a alguien que no podía dormir. Eran las 2 de la mañana. Y por quinta noche consecutiva, estaba sentado frente a su computadora en la sala de estar de la casa que ahora se sentía vacía y enorme, cayendo cada vez más profundo en el agujero de Internet que revelaba quién había sido realmente Isabela Romero, su esposa, su ex esposa, la mujer a la que había llamado mediocre miles de veces. La pantalla brillaba en la oscuridad, iluminando su rostro con un resplandor fantasmal, mientras leía artículo tras artículo sobre Digital Bridge. Cada clic revelaba otra capa de su propia ignorancia devastadora. Digital Bridge alcanza 40.000 clientes en 12 países, declaraba un titular de TechCrunch Latinoamérica. La plataforma silenciosa que está revolucionando las pequeñas empresas, proclamaba otro de Forbes. Isabela Romero, la CEO que construyó un imperio sin hacer ruido, anunciaba un perfil en Entrepreneur Magazine. Cada palabra era un puñal directo al ego de Andrés. Pero lo que más lo destrozaba no eran solo los números, impresionantes. La valuación de $50 millones, que pronto sería de 100 millones, según los rumores de la industria. Era la evidencia fotográfica de una vida que él nunca había conocido. Isabela en conferencias tecnológicas, radiante y segura, rodeada de otros emprendedores exitosos. Isabela recibiendo un premio como Innovadora del Año, en una ceremonia en Buenos Aires, mientras él había estado en casa pensando que ella estaba visitando a una amiga. Isabela en 1900. Paneles de discusión. Su nombre en un letrero junto a CEOs de empresas que Andrés reconocía y respetaba. ¿Cómo no lo vi?, murmuró para sí mismo, pasando al siguiente artículo. Este era de hace 6 meses. Una entrevista en una publicación de negocios chilena. Había una foto de Isabela en su oficina, que Andrés ahora reconocía como el edificio donde había visto el Bentley. Detrás de ella, en las paredes, había premios enmarcados, certificaciones, fotografías con su equipo. Leyó la entrevista con una sensación creciente de náusea.
Entrevistador. ¿Cuál fue el momento más difícil en la construcción de Digital Bridge? Isabela. El momento más difícil fue mantener fe en mi visión cuando las personas más cercanas a mí no creían que pudiera lograrlo. Aprendí que a veces tienes que proteger tus sueños de los escépticos, incluso cuando esos escépticos dicen amarte. Andrés sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él había sido ese escéptico. Él había sido la persona más cercana a ella que no había creído, que había ridiculizado activamente cada aspiración que ella había compartido. Recordó con claridad dolorosa una cena hace 3 años. Isabela había intentado hablarle sobre una idea que tenía para una plataforma empresarial. Él la había interrumpido con una risa cruel. Isabela, las grandes empresas de tecnología tienen equipos de cientos de ingenieros y millones de dólares. ¿Qué te hace pensar que tú, una diseñadora, gráfica freelance, podrías competir en ese espacio? Ella había bajado la mirada, mordido su labio inferior en esa forma que siempre hacía cuando estaba conteniendo lágrimas, y había murmurado, «Tienes razón, fue una idea tonta». Pero no había sido una idea tonta. Había sido Digital Bridge. Y mientras él la había ridiculizado, ella había ido a casa y había comenzado a construirla en secreto. Andrés abrió otra pestaña, buscando más información. Encontró un podcast donde Isabela había sido entrevistada hace 4 meses. Con dedos temblorosos presionó play. La voz de Isabela llenó la habitación silenciosa, clara y segura de una manera que él nunca había escuchado cuando hablaba con él. Construir una empresa mientras mantienes tu vida personal completamente separada requiere una disciplina increíble, estaba diciendo Isabela en el podcast. Pero aprendí que cuando estás en un ambiente que no nutre tu crecimiento, a veces la única opción es crear espacios paralelos donde puedas florecer. El entrevistador había preguntado, ¿eso significa que tenías dudas sobre compartir tu éxito con tu círculo cercano? Había habido una pausa larga antes de que Isabela respondiera. No eran dudas, era certeza. Sabía que si compartía mis sueños con ciertas personas, esos sueños serían destruidos antes de tener la oportunidad de crecer. Así que tomé la decisión consciente de crear un jardín secreto, por así decirlo, donde mis ideas pudieran germinar sin ser pisoteadas. Andrés cerró los ojos, sintiendo vergüenza quemándole las mejillas. Un jardín secreto. Isabela había tenido que crear una vida entera en secreto, porque él había hecho del hogar compartido un lugar donde sus sueños morían. Abrió otra pestaña, esta vez buscando información sobre Mateo Delgado. Lo que encontró fue aún más humillante. Mateo Delgado no era solo un inversionista exitoso. Era una leyenda en el mundo de las startups latinoamericanas. Había hecho fortuna 3 veces, había mentorado a docenas de emprendedores exitosos, y tenía reputación de ser brutalmente selectivo con sus inversiones. Solo apoyaba a personas en las que creía completamente, y había creído en Isabela cuando Andrés no lo había hecho. Andrés encontró un artículo de hace 1 año donde Mateo había sido entrevistado sobre su filosofía de inversión. No invierto en ideas, había dicho Mateo. Invierto en personas. Busco emprendedores que tengan 3 cualidades. Visión clara, resiliencia inquebrantable y humildad para aprender constantemente. Cuando encontré a Isabela Romero, supe inmediatamente que tenía las 3. Las palabras golpearon a Andrés como una sentencia. Mateo había visto en una reunión lo que Andrés no había visto en 8 años de matrimonio. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era las 2:47 de la mañana. Quien enviaba mensajes a esta hora generalmente traía problemas. Con manos temblorosas, revisó el mensaje. Era de su hermano, Javier, con quien había hablado brevemente sobre el divorcio días antes. «Hermano, ¿viste esto?» El mensaje incluía un enlace. Andrés lo abrió y sintió que el mundo se detenía completamente. Era un anuncio de Forbes Latinoamérica sobre su próxima edición. Especial. Las 30 empresarias más innovadoras menores de 35. Y ahí, en la imagen promocional, entre otras 29 mujeres exitosas, estaba Isabela. Su fotografía era profesional, poderosa. Llevaba un traje negro elegante, su cabello perfectamente peinado, sus ojos mirando directamente a la cámara, con una confianza que Andrés nunca había visto en persona. Debajo de su foto decía, Isabela Romero, 32, fundadora y CEO de Digital Bridge. Valuación, 50 metros.
revolucionando el emprendimiento en América Latina. Publicación, 15 de mayo, decía el anuncio. Eso era en 3 semanas. Andrés leyó el mensaje de su hermano que seguía. ¿Esta es tu ex esposa? ¿La misma Isabela que decías que no tenía ambición? Hermano, ¿qué pasó? No pudo responder. No tenía palabras para explicar la magnitud de su error. Cerró el teléfono y regresó a la computadora, esta vez buscando videos. Encontró una presentación que Isabela había dado en una conferencia de tecnología hace 8 meses. El video tenía más de 50.000 visualizaciones. Presionó play. Y ahí estaba ella, su esposa, ex esposa, de pie en un escenario frente a cientos de personas, presentando Digital Bridge con una claridad y pasión que lo dejó sin aliento. Las grandes empresas de tecnología ignoran a los pequeños negocios porque no son escalables en su definición, estaba diciendo Isabela en el escenario. Pero hay millones de pequeñas empresas en América Latina, restaurantes familiares, tiendas de barrio, talleres mecánicos, cada uno pequeño individualmente, pero colectivamente representan el corazón económico de nuestras comunidades. La audiencia estaba completamente cautivada. Andrés podía ver en sus rostros el mismo reconocimiento que había visto en los ojos de Sarah Williams. Estaban presenciando a alguien especial. Digital Bridge existe porque creo que cada emprendedor merece herramientas de clase mundial, continuó Isabela. No importa si tu negocio genera $1,000 al mes o 1,000,000. Tu sueño merece el mismo respeto, la misma tecnología, las mismas oportunidades. La ovación que recibió al final de su presentación fue estruendosa. Personas de pie, aplaudiendo, sinceramente. Y allí, en la primera fila, Andrés reconoció a Mateo Delgado, aplaudiendo con los demás, su expresión mostrando orgullo genuino. Andrés pausó el video en ese momento, congelando la imagen de Isabela sonriendo en el escenario, victoriosa, respetada, exactamente todo lo que él había dicho que nunca sería. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza por perderla, aunque eso también dolía. Eran lágrimas de una realización devastadora. Había tenido a una persona extraordinaria a su lado durante 8 años y había estado demasiado cegado por su propio ego para verla. Peor aún, no solo no la había visto, la había pisoteado activamente. Había tomado cada intento que ella había hecho de compartir sus sueños y lo había aplastado con burlas y desprecio. Había usado su amor por él como un arma para controlarla, para mantenerla pequeña, para asegurarse de que nunca lo superara, y ella había florecido a pesar de él. Mejor aún, ella había florecido en silencio, construyendo algo extraordinario que él solo comprendería cuando ya fuera irreversible. Andrés se levantó de la computadora y caminó hacia la cocina, necesitando agua, aire, cualquier cosa que detuviera la sensación de asfixia. Pero por donde miraba, veía fantasmas de Isabela. Ahí estaba la mesa del comedor donde ella había trabajado en su laptop tarde en la noche. Él había asumido que estaba navegando en redes sociales o viendo series. En realidad, estaba construyendo Digital Bridge, escribiendo código, diseñando interfaces, planeando estrategias de expansión. Ahí estaba el pequeño estudio que ella había pedido convertir en su espacio creativo. Él había bufado, diciéndole que era un desperdicio de dinero remodelar un cuarto para sus dibujitos. Ahora se daba cuenta de que probablemente había sido donde ella había hecho videollamadas con inversionistas, donde había coordinado con su equipo, donde había construido presentaciones que habían asegurado $millones en financiamiento. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era las 3 de la mañana. Esta vez, era su madre. Andrés. Su voz sonaba preocupada. ¿Por qué me estoy enterando por Facebook que Isabela es una CEO millonaria? Tu tía Marta compartió un artículo. ¿Es verdad? Andrés cerró los ojos. Por supuesto. La noticia se estaba esparciendo. Pronto todos sabrían. Todos los que él le había contado que Isabela era una esposa sin ambiciones, que no aportaba nada significativo, que él era quien sostenía la familia. Es verdad, mamá, logró decir, pero tú dijiste que ella solo hacía diseños pequeños. Dijiste que no ganaba casi nada. Andrés, este artículo dice que su empresa vale $50 millones. ¿Cómo es posible que no supieras? No lo sé, mamá, Andrés respondió,
su voz quebrándose. No lo sé. Después de colgar, Andrés regresó a la computadora. Había un último artículo que había estado evitando leer. Era de una publicación feminista, titulado El éxito secreto. ¿Por qué tantas mujeres emprendedoras esconden sus logros? El artículo no mencionaba a Isabela específicamente, pero cada palabra se sentía dirigida directamente a él. Muchas mujeres emprendedoras exitosas reportan haber mantenido sus negocios secretos de parejas o familiares, no por vergüenza de su éxito, sino por miedo a que ese éxito sea saboteado. Los datos muestran que las mujeres, con parejas que se sienten amenazadas por su éxito profesional, enfrentan tasas más altas de sabotaje emocional, desde comentarios minimizadores hasta acciones activas para socavar su confianza. Andrés sintió bilis subiendo por su garganta. Él había sido exactamente eso, un saboteador emocional. Un hombre tan inseguro en sí mismo que había necesitado mantener a su esposa inferior para sentirse superior. El patrón es predecible, continuaba el artículo. La pareja minimiza los logros iniciales. La mujer aprende a no compartir. El éxito crece en silencio. Y cuando finalmente se revela, la pareja se siente traicionada, sin reconocer que ellos mismos crearon el ambiente donde la honestidad no era segura. Cada palabra era un espejo que mostraba la fealdad de lo que Andrés había sido. Cerró la laptop abruptamente, incapaz de leer más. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el silencio de una casa que ahora se sentía como una tumba. Por primera vez en 1900, su vida adulta, Andrés Mendoza se vio a sí mismo claramente. Y lo que vio lo aterrorizó. No era el hombre exitoso y superior que había creído ser. Era un inseguro patético que había necesitado disminuir a otros para sentirse grande. Era un fracasado emocional que había tenido un diamante en sus manos y lo había tratado como si fuera vidrio barato. Y lo peor de todo, no había marcha atrás. Los papeles estaban firmados. Isabela se había ido. Y en 3 semanas, cuando Forbes publicara ese artículo, todo el mundo sabría exactamente qué clase de idiota había sido Andrés Mendoza. El hombre que había tenido a una CEO millonaria como esposa, y nunca lo supo. El hombre que había ridiculizado a una visionaria. El hombre que había perdido a la mejor persona que jamás conocería. No porque ella no fuera lo suficientemente buena para él, sino porque él nunca había sido lo suficientemente bueno para ella. En su oficina de Digital Bridge, Isabela no sabía que Andrés estaba desmoronándose. Estaba demasiado ocupada viviendo su mejor vida, preparándose para la entrevista que cambiaría todo. Y honestamente, aunque lo hubiera sabido, ya no le importaría. Ella había seguido adelante, no huyendo, sino avanzando con la certeza de quien finalmente se eligió a sí misma. El día de la entrevista de Forbes amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar nuevos comienzos. Isabela se despertó a las 6 de la mañana, no por alarma, sino por anticipación. Durante años había imaginado este momento, cuando finalmente podría contar su historia sin filtros, sin miedo, sin necesidad de esconderse. Se sentó en su cama, mirando la ciudad que comenzaba a despertar a través de los ventanales de su apartamento. Desde aquí, en el piso 22, todo parecía pequeño y manejable. Era una perspectiva que había ganado con esfuerzo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carolina. La periodista de Forbes llegó temprano. Está en la oficina preparando el set de fotos. ¿Quieres que le ofrezca café especial o el normal? Isabela sonrió ante el detalle. Carolina conocía la diferencia. El café especial era de una tostadora artesanal colombiana que Isabela había descubierto y luego ayudado a expandir su negocio usando Digital Bridge. Era el tipo de historia circular que le encantaba. El especial, respondió. Y asegúrate de contarle la historia detrás. Es exactamente el tipo de detalle que hace que nuestra misión sea real. 1 hora. Después, Isabela entraba a las oficinas de Digital Bridge con una confianza que había cultivado cuidadosamente. Llevaba un vestido azul medianoche que había sido diseñado por una emprendedora ecuatoriana, otra cliente de su plataforma. Cada elección era intencional. Cada detalle contaba una historia. La periodista de Forbes, Gabriela Santos, era una mujer de 40 años con una reputación de hacer preguntas incisivas que revelaban verdades incómodas. Había entrevistado a presidentes, billonarios y celebridades.
No era alguien que se impresionara fácilmente. Isabela. Gabriela se levantó cuando ella entró, extendiendo su mano. Gracias por tomarte el tiempo. He estado siguiendo Digital Bridge durante meses, y tengo que decir, tu historia es una de las más fascinantes que he encontrado. El placer es mío, respondió Isabela, notando la configuración profesional que el equipo de fotografía de Forbes había creado en su oficina. Luces, reflectores, cámaras. Todo listo para capturar la versión oficial de su historia. ¿Lista para algunas preguntas difíciles?, preguntó Gabriela con una sonrisa que era amigable, pero profesional. Absolutamente. Isabela se sentó en la silla que habían posicionado, sintiendo la familiaridad de estar en el centro de atención. Ya no la asustaba. La merecía. Gabriela abrió su grabadora y su libreta. Empecemos con lo obvio. Construiste una empresa valuada en $50 millones mientras estabas casada, pero tu esposo no sabía nada al respecto. Eso no es solo inusual. Es casi imposible de imaginar. ¿Cómo sucedió? Isabela había anticipado esta pregunta. Era la pregunta, la que todos querían responder. Respiró profundo, sabiendo que lo que diría a continuación se publicaría y sería leído por cientos de miles de personas. Mi matrimonio fue con un hombre que confundió su éxito modesto con superioridad genuina, comenzó Isabela, su voz firme, pero sin amargura. Desde el principio, cada aspiración que compartía con él era recibida con escepticismo o burla directa. No de forma abusiva en el sentido tradicional, sino de esa manera sutil y constante, que erosiona tu confianza poco a poco. Gabriela asintió, tomando notas meticulosas. ¿Puedes dar un ejemplo específico? Isabela consideró cuidadosamente qué compartir. Hace 4 años, intenté hablarle sobre la idea que eventualmente se convirtió en Digital Bridge. Le expliqué que había identificado un mercado desatendido, que tenía conexiones con desarrolladores talentosos, que veía una oportunidad real. Su respuesta fue reírse y preguntarme qué me hacía pensar que yo, una simple diseñadora gráfica, podría competir con empresas de tecnología que tenían cientos de ingenieros y millones en capital. ¿Y qué sentiste en ese momento? 2 cosas simultáneamente. Isabela respondió con honestidad brutal. Primero, vergüenza profunda. Me sentí estúpida por haber creído que podía lograr algo significativo. Pero segundo, y esto es lo importante, sentí algo más. Rabia. Una rabia fría y calculadora que me dijo, voy a probarle que está equivocado, pero no voy a darle el placer de verme intentar y potencialmente fallar. Gabriela se inclinó hacia adelante, claramente fascinada. Así que decidiste construir en secreto. No fue tanto una decisión como una necesidad de supervivencia, explicó Isabela. Me di cuenta de que si iba a perseguir mi visión, necesitaba protegerla de la toxicidad. Entonces creé 2 vidas paralelas. En una, era la esposa que él esperaba, callada, sin ambiciones amenazantes, agradecida por su protección. En la otra, era quien realmente soy, una emprendedora ambiciosa, una líder visionaria, una mujer que rehúsa aceptar limitaciones impuestas por otros. Eso suena agotador. Lo fue, admitió Isabela. Había noches en que trabajaba hasta las 3 de la mañana en Digital Bridge, luego me metía a la cama, silenciosamente para no despertarlo. Mañanas en que asistía a reuniones cruciales con inversionistas y luego llegaba a casa a tiempo para preparar la cena como si no hubiera hecho nada significativo. La duplicidad era mi escudo de protección. Gabriela pausó sus notas. Algunas personas van a argumentar que engañaste a tu esposo al ocultarle algo tan significativo. Isabela había esperado esta acusación. Era inevitable. Y mi respuesta es esta. Yo no creé el ambiente donde la honestidad no era segura. Él lo hizo. Cada vez que compartía un sueño y era ridiculizado, aprendía que compartir era peligroso. Cada vez que lograba un pequeño éxito y era minimizado, aprendía que el éxito debía ser privado. No oculté Digital Bridge por malicia. Lo oculté por supervivencia. La pasión en la voz de Isabela era palpable. Gabriela lo notó, y en sus ojos había algo que se parecía a comprensión profunda. Háblame del momento en que decidiste pedir el divorcio, dijo. Gabriela. Isabela sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. No fue un momento, fue un proceso.
Pero hubo un catalizador específico. Hace un año, Digital Bridge alcanzó 20.000 clientes pagados. Era un hito enorme, una validación de que lo que habíamos construido no solo funcionaba, sino que era transformador para miles de personas. Esa noche llegué a casa rebosante de emoción. Quería compartir, celebrar. ¿Y qué pasó? Mi esposo estaba en el sofá, viendo televisión. Le dije que tenía buenas noticias sobre un proyecto en el que había estado trabajando. Ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Solo murmuró, «Qué bueno, cariño», con ese tono que usa cuando realmente no está escuchando. Y en ese momento me di cuenta de algo fundamental. Isabela hizo una pausa, recomponiéndose. Me di cuenta de que no podía pasar el resto de mi vida con alguien a quien no le importaba conocer mi verdadero yo. Que había construido algo extraordinario, pero si la persona que supuestamente me amaba no tenía curiosidad sobre quién era realmente, entonces no me amaba en absoluto. Amaba una versión disminuida y falsa de mí que yo había creado para su comodidad. Gabriela tenía lágrimas en los ojos. Claramente, algo en la historia de Isabela resonaba profundamente. ¿Y qué hiciste? Esa noche, después de que se durmió, me senté en el estudio y escribí una lista de todo lo que perdería si me divorciaba versus todo lo que ganaría. En la columna de pérdidas, honestamente, no había mucho. Estabilidad financiera que ya no necesitaba. Un apellido que nunca había definido quién era. La ilusión de un matrimonio que había muerto años antes. ¿Y en la columna de ganancias? Libertad. Isabela dijo simplemente. La libertad de ser completamente yo misma. De celebrar mis éxitos sin minimizarlos. De fracasar sin ser ridiculizada. De crecer sin ser podada constantemente para mantenerme pequeña. Esa columna era infinitamente más larga. El fotógrafo interrumpió para tomar algunas fotos de Isabela hablando, capturando la emoción real en su rostro. Gabriela esperó pacientemente, luego continuó. Háblame de Mateo Delgado. Los rumores en la industria sugieren que hay más que una relación profesional. Isabela se rió genuinamente. Los rumores siempre existen cuando una mujer exitosa tiene una relación cercana con un hombre exitoso. La verdad es mucho más simple, y en mi opinión, más poderosa. Mateo fue el primer hombre en mi vida que me vio realmente. No me vio como una diseñadora gráfica jugando a emprendedora. Me vio como una CEO con potencial extraordinario. Esa validación, viniendo de alguien con su experiencia y éxito, fue transformadora. ¿Pero no es romántico? No, Isabela respondió firmemente. Y eso es precisamente por qué nuestra relación funciona tan bien. Mateo es mi mentor, mi inversor, mi amigo. No está tratando de arreglarme, rescatarme o controlarme. Está simplemente apoyando mi crecimiento desde una posición de respeto genuino. Ese tipo de relación es más valiosa para mí en este momento que cualquier romance. Gabriela sonrió. Esa es una respuesta refrescantemente honesta. Ahora, pregunta difícil. ¿Alguna vez te arrepientes de los años que pasaste escondiendo Digital Bridge? Isabela consideró esto cuidadosamente. No me arrepiento de haber protegido mi sueño. Me arrepiento de haber normalizado durante tanto tiempo un trato que nunca fue justo. Me arrepiento de haber aceptado migajas de respeto cuando merecía un banquete completo. Y me arrepiento de no haberme ido antes, aunque entiendo que necesitaba ese tiempo para construir la fuerza y los recursos para hacerlo. ¿Qué le dirías a otras mujeres que están en situaciones similares? Esta era la pregunta que Isabela había estado esperando. La razón por la que había aceptado hacer esta entrevista tan pública. Se enderezó, mirando directamente a la cámara que el fotógrafo había estado usando para capturar video. Les diría esto: tus sueños no necesitan la aprobación de nadie para ser válidos. Si las personas en tu vida constantemente minimizan tus aspiraciones, no es porque tus aspiraciones sean pequeñas, es porque ellos se sienten amenazados por tu grandeza. Protege tus sueños fieramente, incluso si eso significa construir en privado. Y cuando estés lista, cuando hayas construido algo tan sólido que nadie pueda destruirlo, sal de las sombras, sin miedo. Isabela hizo una pausa, sintiendo la emoción subiendo. Pero más importante aún, tu valor no depende de si alguien más lo reconoce. Yo construí una empresa de $50 millones mientras mi propio esposo me creía mediocre. Eso no disminuyó el valor de lo que construí.
Solo reveló sus limitaciones, no las mías. La habitación estaba en silencio absoluto. Incluso el equipo de fotografía había dejado de moverse, completamente captivados por las palabras de Isabela. Gabriela finalmente habló, su voz emocionada. Isabela, esta va a ser una de las historias más poderosas que Forbes ha publicado este año. No solo porque tu empresa es impresionante, sino porque tu historia va a resonar con miles de mujeres que están viviendo versiones de tu experiencia. Ese es mi objetivo. Isabela respondió. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a entender que merece mejor, que puede construir algo extraordinario sin importar quién no cree en ella, entonces todo valió la pena. La entrevista continuó por otras 2 horas, profundizando en detalles técnicos de Digital Bridge, estrategias de crecimiento, planes futuros. Pero la esencia había sido capturada en esos primeros 30 minutos de honestidad brutal. Cuando finalmente terminaron, Gabriela apagó su grabadora y miró a Isabela con respeto evidente. Off the record, dijo. Gracias por tu vulnerabilidad. Mi propia hija está en una relación donde su novio constantemente minimiza sus aspiraciones de ser arquitecta. Voy a hacer que lea este artículo cuando se publique. Isabela sintió lágrimas formándose. Dile que una extraña en Internet cree en ella completamente. Y que si necesita escapar y construir en secreto como yo lo hice, no hay vergüenza en eso. Hay solo estrategia y supervivencia. Mientras el equipo de Forbes empacaba su equipo, Isabela caminó hacia las ventanas de su oficina, mirando la ciudad que se extendía debajo, en algún lugar allá afuera. Andrés probablemente estaba en su oficina de arquitectura, completamente ajeno al hecho de que en 3 semanas, su peor pesadilla se haría pública. Parte de Isabela, una parte muy pequeña, sentía algo que podría ser lástima, pero la mayor parte de ella simplemente sentía paz. Había contado su verdad, y la verdad, finalmente, la había liberado completamente. El 15 de mayo amaneció como cualquier otro día, pero para Andrés Mendoza, sería el día en que su mundo colapsaría completamente y de forma pública. A las 6 de la mañana, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales, un aluvión digital que no cesaba. Todavía medio dormido, tomó el teléfono y vio docenas de mensajes de amigos, colegas, familiares. Todos decían variaciones de lo mismo. ¿Viste el artículo de Forbes? ¿Es verdad sobre Isabela? Hermano, necesitas leer esto. Con manos temblorosas, Andrés abrió la aplicación de 1900 Forbes. Y ahí estaba, en la portada digital, una fotografía impresionante de Isabela en su oficina, radiante y poderosa, mirando directamente a la cámara con una confianza que lo golpeó como un puñetazo físico. El titular era simple, pero devastador. Isabela Romero, la CEO que construyó un imperio en secreto. ¿Y por qué tuvo que hacerlo? Andrés comenzó a leer, y con cada palabra, sentía como si el suelo debajo de él se estuviera desintegrando. La entrevista era brutalmente honesta. Isabela no había nombrado a Andrés directamente. Había usado términos como mi ex esposo o mi pareja anterior, pero cualquiera que los conociera sabría exactamente de quién estaba hablando. Y lo que era peor, la narrativa no era vengativa ni amarga, era simplemente verdadera. Cada vez que compartía un sueño y era ridiculizado, aprendía que compartir era peligroso, leyó Andrés, sintiendo náusea creciente. La sección sobre el momento en que Isabela decidió divorciarse fue particularmente demoledora. La historia del hito de 20.000 clientes, su emoción, y él ni siquiera apartando la vista del televisor. Andrés recordaba esa noche vagamente. Había estado viendo un partido de fútbol. Ella había dicho algo sobre trabajo. Él había murmurado una respuesta automática sin realmente escuchar. Ese momento de descuido casual ahora estaba inmortalizado en Forbes Latinoamérica, para que cientos de miles de personas lo juzgaran. Pero lo que realmente destruyó a Andrés fue la sección final, donde Isabela hablaba directamente a otras mujeres en situaciones similares. Tu valor no depende de si alguien más lo reconoce. Yo construí una empresa de $50 millones mientras mi propio esposo me creía mediocre. Eso no disminuyó el valor de lo que construí. Solo reveló sus limitaciones, no las mías. Las palabras eran como cuchillos afilados, precisos,
cortando directamente al corazón de su ego. Isabela había tomado años de su menosprecio y lo había transformado en una declaración de poder que ahora inspiraba a miles. Andrés revisó las redes sociales y lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. El artículo se había vuelto viral en cuestión de horas. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, todos explotando con reacciones. En Twitter, el hashtag Isabela Romero era tendencia número 1. Los comentarios eran una mezcla de admiración por Isabela y desprecio por él. Imagina ser tan inseguro que tu esposa tiene que esconder un imperio de 50.000 talentos de ti. El exesposo de Isabela Romero riéndose en su casa mientras ella construía una empresa valuada en millones. Karma es real, amigos. Toda mujer que ha tenido que esconder sus ambiciones de un hombre inseguro está sintiendo esta historia. Isabela Romero es una reina. Los hombres minimizando a sus parejas y luego sorprendiéndose cuando las pierden. Un clásico. Isabela Romero. En LinkedIn, la conversación era más profesional, pero igualmente devastadora. CEOs, inversionistas, líderes de opinión, todos compartiendo el artículo con comentarios que celebraban a Isabela y, implícitamente, condenaban a hombres como Andrés. María Torres, una CEO conocida en el mundo tecnológico, había escrito: «La historia de Isabela Romero me rompió el corazón y me inspiró simultáneamente. ¿Cuántas mujeres brillantes están escondiendo sus talentos porque sus parejas no pueden manejar su éxito? Es 2025. Por el lindo sintonía. Amor de Dios. Necesitamos hacer mejor». El post tenía más de 50.000 reacciones y miles de comentarios. Andrés lo leyó todo, masoquistamente, cada palabra confirmando lo que ya sabía. Se había convertido en el villano de una historia que resonaba con millones de personas. Su teléfono sonó. Era su jefe, el socio senior de la firma de arquitectura donde trabajaba. «Andrés, necesitamos hablar». La voz era fría, profesional. «Ven a mi oficina a las 9». Andrés sabía lo que eso significaba. En una industria donde la reputación era todo, donde los clientes valoraban no solo talento sino también carácter, convertirse en el símbolo público del esposo inseguro que sabotea a su esposa exitosa era desastroso para los negocios. Se levantó mecánicamente, se duchó, se vistió. Cada acción era automática, su mente aturdida por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando llegó a la oficina, pudo sentir las miradas. Algunos colegas apartaban la vista rápidamente, otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. En la oficina de su jefe, la conversación fue breve y brutal. «Andrés, has sido un arquitecto valioso para esta firma», comenzó su jefe, pero el uso del pasado era revelador. «Sin embargo, dadas las circunstancias recientes y la atención pública que estás recibiendo, creemos que es mejor que tomes un tiempo indefinido». «¿Me estás despidiendo?», preguntó Andrés, aunque la respuesta era obvia. «Estamos sugiriendo que busques oportunidades que se alineen mejor con tu situación actual», fue la respuesta diplomática. «Tenemos clientes que específicamente han expresado incomodidad». Andrés salió de la oficina aturdido. Había sido despedido por un artículo de revista, por la verdad de cómo había tratado a su esposa. Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, Isabela Romero estaba teniendo una mañana completamente diferente. Su oficina en Digital Bridge había sido transformada en un centro de celebración improvisado. El equipo había llegado temprano, decorando con globos y un banner que decía: «Felicidades a nuestra CEO por cambiar el mundo». Isabela, Carolina prácticamente corrió hacia ella cuando entró, su laptop abierta mostrando estadísticas en tiempo real. El artículo se ha compartido más de 100.000 veces en las primeras 3 horas. Nuestro sitio web ha recibido un tráfico 500% mayor que el normal, y tenemos más de 2.000 mensajes de mujeres agradeciendo por contar tu historia. Isabela sintió emociones conflictivas. Alegría por el impacto positivo, pero también una extraña tristeza por lo que representaba. Su dolor privado se había convertido en inspiración pública, pero eso no borraba los años de sufrimiento que lo habían precedido. ¿Puedo ver algunos de los mensajes?, preguntó Isabela. Carolina le pasó su tablet, y Isabela comenzó a leer.
Cada mensaje era un recordatorio de por qué había elegido ser tan vulnerable en la entrevista. Isabela, tu historia es mi historia. Mi novio constantemente minimiza mi deseo de empezar un negocio. Después de leer tu artículo, rompí con él esta mañana. Gracias por darme el valor. Mariana, 28, México. Soy profesora universitaria con un PhD, y mi esposo siempre me presenta como mi esposa sin mencionar mi carrera. Tu artículo me hizo darme cuenta de que merezco ser vista completamente. Patricia, 41, Argentina. Tengo 19 años y estaba considerando abandonar mi startup porque mi padre dice que las mujeres no son buenas emprendedoras. Imprimí tu foto de Forbes y la puse en mi pared. Eres mi nueva inspiración. Sofía, 19, Chile. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras leía mensaje tras mensaje. Miles de mujeres compartiendo sus propias historias de ser minimizadas, ignoradas, forzadas a esconderse. Su vulnerabilidad había abierto una compuerta de verdades compartidas. Isabela, la voz de Mateo llegó desde la puerta de su oficina. Estaba sonriendo ampliamente, sosteniendo una copia física de la revista Forbes. Necesitas ver esto. Mateo abrió la revista en la página de Isabela. La fotografía era impresionante, profesional, poderosa. Pero lo que más impactó a Isabela fue verse a sí misma de esta manera. No como la esposa insegura que había sido con Andrés, sino como la CEO formidable que realmente era. ¿Sabes cuántas llamadas he recibido esta mañana?, preguntó Mateo. 17 inversionistas queriendo entrar en nuestra próxima ronda. 5 universidades invitándote a dar conferencias magistrales. 3 ofertas de libros. Isabela, te has convertido en un ícono. Isabela se sentó, abrumada. No quiero ser un ícono, solo quería contar mi verdad. Y al hacerlo, le diste permiso a millones de mujeres para contar las suyas, respondió Mateo gentilmente. Eso es exactamente lo que los íconos hacen. El teléfono de Isabela vibró. Era un número desconocido, pero el código de área era local. Vaciló antes de contestar. ¿Isabela Romero? Una voz femenina, profesional. Soy Natalia Sánchez de TED Talks Latinoamérica. Acabamos de leer tu entrevista en Forbes y queremos invitarte a dar una charla en nuestra próxima conferencia en Buenos Aires. Tu historia necesita ser escuchada en un escenario más grande. Isabela aceptó automáticamente, todavía procesando la velocidad a la que su vida estaba cambiando. Cuando colgó, miró a Mateo con una expresión de asombro genuino. TED Talks quiere que hable, murmuró. Por supuesto que quieren. Mateo sonrió. Acabas de articular algo que millones de personas sienten pero no pueden expresar. Eso es poder real, Isabela. No el poder de dominar, sino el poder de dar voz. Mientras el día progresaba, la historia continuaba creciendo. Programas de noticias querían entrevistarla. Revistas de negocios solicitaban artículos de opinión. Universidades pedían que fuera oradora principal en graduaciones. La demanda era abrumadora y emocionante a la vez. Pero en medio de todo el caos positivo, Isabela recibió un mensaje que la hizo pausar. Era de la abogada que había manejado su divorcio. Isabela, pensé que debías saber. Andrés fue a mi oficina esta mañana pidiendo hablar contigo. Obviamente le dije que eso necesitaría pasar por mí primero. ¿Quieres que organice algo o prefieres no tener contacto? Isabela miró el mensaje durante un largo momento. Parte de ella sentía curiosidad. ¿Qué posiblemente podría querer decirle a Andrés ahora? ¿Disculparse? ¿Explicar? ¿Defenderse? Pero la mayor parte de ella, la parte que había trabajado tan duro para construir esta nueva vida, simplemente no le importaba. Andrés había tenido 8 años para verla, para escucharla, para valorarla. Había elegido no hacerlo. Ahora que el mundo entero la veía, su reconocimiento tardío era irrelevante. Respondió el mensaje. No hay necesidad de contacto. Esa puerta está cerrada. Al presionar enviar, Isabela sintió la última pieza de su antigua vida desprenderse y flotar. Ya no era la esposa de Andrés Mendoza. Ya no estaba definida por su matrimonio fallido o por los años que había pasado escondiéndose. Era Isabela Romero, CEO de Digital Bridge. No porque alguien la hubiera elegido, sino porque, por primera vez, ella se eligió a sí misma. Mientras tanto, Andrés recibió la respuesta de la abogada y sintió algo
quebrándose definitivamente dentro de él. El carácter definitivo de ese rechazo, el mensaje claro de que Isabela había seguido adelante tan completamente que ni siquiera quería una conversación, fue más devastador que cualquier artículo o comentario en redes sociales. Se dio cuenta de algo fundamental. Isabela no lo odiaba. El odio requiere emoción, requiere que la otra persona todavía importe. Isabela simplemente había llegado a un lugar de indiferencia completa. Él se había convertido en una anécdota en su historia de éxito, una lección sobre lo que no tolerar, nada más. Y esa indiferencia dolía más que cualquier venganza podría haber dolido. Andrés salió de la firma de arquitectura con una caja conteniendo sus pertenencias personales, consciente de las miradas de antiguos colegas. Subió a su auto, ese mismo auto que había sido su orgullo, y se dio cuenta de que ya no significaba nada. Mientras conducía sin rumbo por la ciudad, pasó frente al edificio de Digital Bridge. El Bentley negro estaba estacionado afuera. Mateo Delgado probablemente estaba arriba, celebrando con Isabela, siendo parte de su éxito de una manera que Andrés nunca había sido. Y por primera vez en su vida, Andrés Mendoza entendió completamente lo que había perdido. No solo una esposa, no solo un matrimonio. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Había perdido el privilegio de conocer y amar a una mujer excepcional. Había perdido años de presenciar la construcción de un imperio. Y lo había perdido todo, no porque no tuvo la oportunidad, sino porque eligió la arrogancia sobre la humildad, el control sobre el respeto, su ego sobre el amor verdadero. El precio de esa elección ahora estaba siendo cobrado públicamente, vívidamente, dolorosamente. Y no había forma de deshacerlo. El Teatro Colón de Buenos Aires brillaba con una elegancia que solo décadas de historia podían otorgar. Sus techos pintados a mano, sus cortinas de terciopelo rojo, sus asientos de madera pulida, todo respiraba grandeza. Y en ese escenario legendario, donde habían actuado las voces más importantes del mundo, Isabela Romero estaba a punto de contar su historia. 6 meses habían pasado desde la publicación del artículo de Forbes. 6 meses que habían transformado no solo su carrera, sino su comprensión completa de quién era y qué merecía. Detrás del escenario, Isabela podía escuchar el murmullo de 3.000 personas tomando sus asientos. 3.000. La idea todavía la asombraba. Entre esa audiencia había CEOs, estudiantes universitarios, emprendedores, académicos y miles de mujeres que habían visto su historia y se habían visto a sí mismas en ella. 5 minutos, Isabela, anunció el coordinador de escena, una joven de 25 años que había confesado más temprano que el artículo de Forbes había inspirado a renunciar a un trabajo donde su jefe constantemente la menospreciaba. Isabela asintió, respirando profundamente. Llevaba un vestido rojo intenso, elegido deliberadamente. Rojo por pasión, por poder, por todo lo que había contenido durante años, y ahora fluía libremente. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, esos mismos ojos que Andrés había visto bajos durante años, ahora brillaban con una confianza que venía de conocerse completamente a sí misma. ¿Estás lista? La voz de Mateo llegó desde su lado. Él había venido a Buenos Aires para apoyarla, como siempre lo hacía. Pero su relación había evolucionado en estos meses. Ya no era solo mentor e inversora. Eran amigos genuinos, socios en la misión de cambiar el panorama empresarial. ¿Lo estoy? Isabela sonrió nerviosamente. Hablar frente a 3.000 personas sobre la vez que tuve que esconder mi éxito de mi propio esposo no es exactamente cómodo. Esa incomodidad es precisamente por qué es importante, respondió Mateo. Las historias cómodas no cambian el mundo. Las incómodas sí. Isabela pensó en los últimos 6 meses. Habían sido un torbellino. Digital Bridge había cerrado su ronda de inversión de $100 millones, alcanzando estatus de unicornio. Habían expandido a Brasil, México, y estaban en conversaciones para entrar al mercado estadounidense. Su equipo había crecido a 200 personas en 7 países. Pero más allá de los números, algo más profundo había cambiado. Isabela había recibido más de 50.000 mensajes de mujeres, compartiendo sus propias historias. Mensajes de estudiantes que habían decidido no abandonar sus sueños.
de esposas que habían encontrado el valor para dejar relaciones tóxicas, de emprendedoras que habían dejado de minimizar sus propios logros. Había creado una fundación, Construye tu Imperio, que proporcionaba mentorías y financiamiento inicial a mujeres emprendedoras de comunidades marginadas, porque Isabela había aprendido algo fundamental. El éxito verdadero no era solo alcanzar la cima, sino enviar el elevador de regreso para otras. 2 minutos, anunció el coordinador. Isabela caminó hacia la entrada lateral del escenario, donde podía ver el círculo rojo iluminado en el centro. Ese círculo donde compartiría 18 minutos de su verdad. Solo 18 minutos para condensar años de dolor, crecimiento y finalmente, liberación. El anfitrión de TED comenzó su introducción. Nuestra próxima oradora construyó una empresa valuada en $100 millones en secreto. Su historia ha inspirado a millones de mujeres alrededor del mundo. Por favor, demos la bienvenida a Isabela Romero. El aplauso fue ensordecedor. Isabela caminó hacia el escenario. Cada paso firme, cada paso suyo. Cuando llegó al círculo rojo, se detuvo, respiró y sonrió genuinamente a la audiencia. Durante 8 años, comenzó, su voz clara y firme. Viví 2 vidas. En una, era la esposa callada que cocinaba cenas mientras su esposo hablaba de sus logros. En 1900, la otra, era la CEO de una startup tecnológica que estaba cambiando el panorama empresarial de América Latina. Y mi esposo no tenía idea de que la segunda vida existía. Podías haber escuchado caer un alfiler. 3.000 personas completamente silenciosas, absorbiendo cada palabra. Durante los siguientes 18 minutos, Isabela compartió su historia con una vulnerabilidad que era poderosa precisamente porque no buscaba lástima, sino comprensión. Habló sobre el matrimonio que comenzó, con amor pero se deterioró en menosprecio sistemático, sobre los sueños compartidos que fueron ridiculizados, sobre la decisión de proteger su visión construyendo en secreto. La pregunta que más me hacen, dijo Isabela, es si me arrepiento de haber escondido mi empresa. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de proteger mi sueño, pero me arrepiento de haber necesitado protegerlo. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Me arrepiento de vivir en un mundo donde una mujer ambiciosa es percibida como amenaza, donde el éxito femenino necesita ser minimizado para que el ego masculino se sienta seguro, donde tuve que elegir entre mi matrimonio y mis sueños porque mi esposo había hecho imposible tener ambos. La audiencia estaba completamente cautivada. Isabela podía ver lágrimas en muchos rostros, reconocimiento en otros. Pero aquí está la verdad más importante que aprendí, continuó Isabela, su voz ganando fuerza. Tu valor no depende de si alguien más lo reconoce. Tu grandeza existe independientemente de si es celebrada o menospreciada por quienes te rodean. Yo construí una empresa de $100 millones mientras la persona más cercana a mí me creía mediocre. Eso no disminuyó mi logro, solo reveló sus limitaciones. El aplauso comenzó, pero Isabela levantó su mano gentilmente, indicando que no había terminado. A todas las mujeres que están escuchando esto, ya sea aquí o eventualmente online, quiero decirles algo. Si estás escondiendo tu grandeza para hacer que alguien más se sienta cómodo, estás pagando un precio demasiado alto por una paz falsa. Si alguien te ama realmente, celebrará tu crecimiento, no lo saboteará. Y si tienes que esconderte para sobrevivir en tu propia relación, entonces no estás en una relación, estás en una prisión. Isabela sintió lágrimas formándose pero no las contuvo. Esta vulnerabilidad era su poder ahora. Firmé mis papeles de divorcio hace 7 meses. Y ese día, por primera vez en 8 años, pude respirar completamente. No porque odiara a mi ex esposo. El odio hubiera significado que todavía me importaba. Lo que sentí fue algo más liberador. Indiferencia. Él se había convertido en una lección sobre lo que nunca más toleraría. Nada más. La audiencia estalló en aplausos. No el aplauso educado de eventos corporativos, sino el aplauso genuino de personas que se sentían vistas, comprendidas, validadas. Hoy, Digital Bridge tiene más de 100.000 clientes en 15 países. Hemos ayudado a pequeñas empresas a crecer, a familias a prosperar, a emprendedores a transformar sus sueños en realidades.
Pero mi mayor logro no es el valor monetario de mi empresa. Es que encontré mi voz, y al compartir mi historia, ayudé a miles de mujeres a encontrar las suyas. Isabela caminó hacia el borde del escenario, mirando directamente a la audiencia. Si hay alguien aquí que está viviendo una versión de mi historia, quiero que sepas esto. No estás sola. Tu grandeza es real, incluso si nadie en tu vida actual la reconoce. Y hay un mundo entero esperando conocer lo que puedes crear cuando finalmente te liberas de quienes te mantienen pequeña. Hizo una pausa final, dejando que sus últimas palabras flotaran en el aire. Deja de esconderte. El mundo te necesita brillando completamente, no atenuada para la comodidad de otros. Gracias. La ovación fue instantánea y atronadora. 3000 personas de pie, aplaudiendo no solo por la charla, sino por el valor que representaba. Isabela vio rostros de mujeres llorando, hombres reflexionando, jóvenes inspirados. En algún lugar en la ciudad, en un apartamento modesto muy diferente a la casa que una vez compartieron, Andrés Mendoza estaba viendo el live stream de TED. Había seguido la carrera de Isabela desde lejos, leyendo cada artículo, viendo cada entrevista, torturándose con la evidencia visual de todo lo que había perdido. Los últimos 6 meses habían sido un descenso al infierno para Andrés. Después de ser despedido, había intentado encontrar trabajo en otras firmas de arquitectura, pero su reputación lo precedía. El esposo que había menospreciado a su esposa CEO. El hombre cuyo ego era tan frágil que su pareja tuvo que construir un imperio en secreto. Nadie quería esa energía en su empresa. Había terminado trabajando como arquitecto freelance, aceptando proyectos pequeños que antes hubiera considerado por debajo de él. La ironía no se le escapaba. Ahora él era el que hacía trabajos menores, mientras Isabela transformaba industrias completas. Mientras la observaba en el escenario de TED, radiante y poderosa, Andrés sintió algo que había evitado durante meses: aceptación completa de su responsabilidad. No podía culpar a Isabela por esconderse. Él había creado el ambiente donde esconderse era la única opción segura. Las palabras de Isabela sobre indiferencia lo golpearon particularmente duro. Ella no lo odiaba. Simplemente no pensaba en él en absoluto. Él se había convertido en una nota al pie en la historia de su éxito, una advertencia sobre qué tipo de hombre evitar. Andrés cerró la laptop lentamente. Había pasado meses consumido por lo que había perdido, pero viendo a Isabela ahí, compartiendo su verdad con miles, finalmente entendió algo. No la había perdido. Nunca la había tenido realmente. Había tenido una versión atenuada de Isabela que ella había creado para sobrevivir a su toxicidad. La verdadera Isabela, la que el mundo ahora conocía y amaba. Esa Isabela nunca había sido suya, porque él nunca la había merecido. Después del evento de TED, Isabela fue rodeada por personas queriendo hablar con ella, agradecerle, compartir sus propias historias. Pasó horas escuchando, abrazando, llorando con extraños que se sentían como familia, porque compartían experiencias similares. Cuando finalmente logró salir, ya era de noche. El Bentley de Mateo la estaba esperando, pero ella pidió caminar un poco. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Caminando por las calles de Buenos Aires, Isabela pensó en el viaje que la había traído aquí, desde aquella oficina fría donde había firmado sus papeles de divorcio, hasta este escenario donde había compartido su verdad con el mundo, desde esconderse para sobrevivir hasta brillar sin pedir permiso. Su teléfono vibró constantemente, mensajes de CEOs queriendo colaborar, de universidades, invitándola a conferencias, de mujeres jóvenes diciéndole que ella era su inspiración. Cada notificación era evidencia de que su historia importaba, de que su dolor había servido a un propósito mayor, pero el mensaje que más la impactó vino de un número desconocido. Soy la hija de tu ex esposo. Nunca nos conocimos, pero quería que supieras que tu charla me hizo entender por qué mi madre dejó a mi padre hace años. Gracias por ayudarme a ver que ella no fue débil por irse. Fue fuerte. Como tú. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Andrés tenía una hija de un matrimonio anterior, una hija que había visto el patrón de comportamiento de su padre y ahora podía nombrarlo, entenderlo, rechazarlo. Respondió simplemente,
Tu madre fue increíblemente valiente, y tú también lo serás. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Eres magnífica tal como eres. Isabela llegó a su hotel, un hermoso edificio histórico en el corazón de Buenos Aires. En la suite, encontró un arreglo de flores esperándola. La tarjeta decía: de parte de todo el equipo de Digital Bridge, gracias por enseñarnos que el liderazgo verdadero viene de la vulnerabilidad. Carolina y los otros 199. Isabela se sentó en el balcón, mirando la ciudad iluminada. Pensó en la Isabela de hace 2 años, trabajando en secreto en la mesa del comedor, atemorizada de que Andrés descubriera lo que estaba construyendo. Esa Isabela había sido valiente de una manera que el mundo nunca vería. Pero esta Isabela, la que acababa de estar en el escenario de TED, era valiente de una manera que el mundo entero podía presenciar. Su teléfono sonó. Era Mateo. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Isabela sonrió, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Libre», respondió. «Completamente, totalmente libre». «Eso es exactamente lo que mereces», dijo Mateo, «y lo que muchas otras personas van a sentir después de escuchar tu historia. Cambiaste vidas. Hoy, Isabela, miles de ellas». Después de colgar, Isabela se quedó en el balcón un poco más. Pensó en todas las mujeres que estaban viendo su charla de TED en ese momento, sintiéndose vistas por primera vez. En las niñas que crecerían sabiendo que nunca tenían que hacerse pequeñas para acomodar el ego de otros. En los hombres que quizás, solo quizás, reflexionarían sobre cómo trataban a las mujeres ambiciosas en sus vidas. Isabela Romero había comenzado con un secreto que necesitaba proteger. Había terminado con una verdad que necesitaba compartir. Y al hacer ese viaje de esconderse a brillar, había iluminado el camino para millones de otros. El matrimonio con Andrés había terminado. Pero su historia verdadera, la historia de su resiliencia, su visión, su negativa a ser definida por quienes no podían ver su valor, esa historia estaba apenas comenzando. Y mientras el mundo dormía, Isabela Romero se quedó despierta, no porque estuviera preocupada o asustada como en los viejos tiempos, sino porque estaba emocionada. Emocionada por todas las vidas que tocaría mañana, por todos los imperios que otras mujeres construirían después de escuchar su historia, por todas las voces que encontrarían el coraje de hablar. Había dejado de esconderse, y al hacerlo, había liberado no solo a sí misma, sino a innumerables otras. Esa era su verdadera victoria. No los millones en el banco, no el reconocimiento público, no la venganza dulce de que Andrés finalmente viera lo que había perdido. Su verdadera victoria era esta. Isabela Romero finalmente conocía su propio valor, y nada ni nadie podría quitárselo jamás. 2 años después, Isabela Romero fue nombrada en la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas de América Latina. Digital Bridge había alcanzado una valuación de $500 millones y operaba en 23 países. Su fundación, Construye tu Imperio, había mentoreado a más de 5.000 mujeres, emprendedoras, proporcionando financiamiento inicial y apoyo a aquellas que, como ella una vez, necesitaban un espacio seguro para que sus sueños crecieran. Su charla de TED había sido vista más de 20 millones de veces y traducida a 42 idiomas. Se había convertido en material de estudio en cursos universitarios sobre emprendimiento, liderazgo femenino y psicología de relaciones. Andrés Mendoza había eventualmente reconstruido su carrera, pero en una forma mucho más humilde. Trabajaba como consultor de arquitectura para pequeñas firmas, y había comenzado terapia para entender los patrones de comportamiento que habían destruido su matrimonio. Nunca volvió a contactar a Isabela, entendiendo que algunos puentes, una vez quemados completamente, no debían ser reconstruidos. Isabela nunca se volvió a casar, aunque tuvo relaciones saludables y significativas. Había aprendido que el amor verdadero elevaba, no disminuía, y que estar sola era infinitamente mejor que estar con alguien que te hacía sentir menos de lo que eras. Pero más que todo, Isabela Romero había aprendido la lección más importante de su vida, que el poder verdadero no venía de esconderse ni de rebelarse, sino de conocerse completamente a sí misma y negarse a traicionar esa verdad por nadie. Y esa lección cambió no solo su vida, sino las vidas de millones que escucharon su historia
y encontraron el coraje de escribir las suyas propias.